Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine cobra vida a través de análisis sinceros, directos y sin filtros. Hoy les traigo una nueva reseña de una película que mezcla acción explosiva, tecnología futurista y un mundo lleno de héroes y villanos. G.I. Joe, The Rise of Cobra. En este video, vamos a explorar todo lo que esta película tiene para ofrecer, desde sus impresionantes efectos visuales y escenas de acción, hasta su historia, personajes, y si realmente logra cumplir con las expectativas o se queda solo en espectáculo. ¿Es una película que vale la pena ver hoy en día o simplemente es un producto más del cine comercial? Si te gusta el cine de acción, los análisis claros y descubrir si una película realmente merece tu tiempo, este canal es para ti. Así que ponte cómodo, porque comenzamos. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, es una historia de acción y ciencia ficción que presenta el origen de un equipo militar de élite, encargado de combatir amenazas globales altamente avanzadas. La trama combina tecnología futurista, conflictos personales y una lucha constante entre el bien y el mal, todo envuelto en una narrativa dinámica que se desarrolla a través de distintos escenarios internacionales. La historia comienza en el siglo XVII, durante una batalla en Francia, donde un antepasado de James McCullen es castigado por vender armas defectuosas. Este castigo establece un legado de resentimiento y obsesión con el poder que influirá en los eventos del presente. Siglos después, en la actualidad, McCullen es el líder de una poderosa corporación armamentística llamada Mars Industries. Él ha desarrollado una nueva tecnología basada en nanomites, pequeños robots microscópicos capaces de destruir cualquier material, lo que los convierte en un arma extremadamente peligrosa. En paralelo, conocemos a dos soldados de élite del ejército estadounidense, Duke, interpretado por Channing Tatum, y Ripcord, interpretado por Marlon Wayans. Ambos son asignados a escoltar una carga especial, 4 ojivas equipadas con los nanomites desarrollados por Mars. Durante el transporte, son emboscados por un grupo misterioso liderado por una mujer altamente entrenada, conocida como la Baronesa, interpretada por Sienna Miller. El ataque resulta en la destrucción del convoy, pero Duke y Ripcord logran sobrevivir gracias a la intervención de un equipo secreto conocido como G.I. Joe. Este equipo es una fuerza internacional encubierta con tecnología de punta y miembros altamente especializados. Está liderado por el general Hawk y cuenta con agentes como Scarlet, experta en inteligencia, Snake Eyes, un misterioso ninja, y Heavy Duty, especialista en armamento pesado. Duke y Ripcord son llevados a la base subterránea de los G.I. Joe, ubicada en algún lugar del mundo, donde se les revela la magnitud de la amenaza que representan los nanomites y la organización Cobra, una red terrorista global que busca dominar el mundo. A medida que Duke se integra al equipo, descubre que la baronesa es en realidad Anna Lewis, su antigua prometida, quien aparentemente murió años atrás. Este descubrimiento añade una dimensión emocional a la historia, ya que Duke lucha por reconciliar sus sentimientos con la realidad de que ella ahora trabaja para el enemigo. Mientras tanto, McCullen revela sus verdaderas intenciones: utilizar los nanomites para destruir ciudades importantes y culpar a gobiernos específicos, desestabilizando así el orden mundial. El villano principal detrás de Cobra es un enigmático científico conocido como el Doctor, quien más adelante se revela como Rex Lewis, el hermano de Anna y antiguo amigo de Duke. Rex fue dado por muerto durante una misión fallida en la que Duke participó, lo que genera un conflicto interno en el protagonista. Rex, ahora desfigurado y mentalmente inestable, ha desarrollado una obsesión con el control y la venganza, convirtiéndose en una figura clave en la creación de los nanomites. La película avanza con una serie de misiones en diferentes partes del mundo. Una de las más destacadas ocurre en París, donde los G.I. Joe intentan recuperar una de las ojivas robadas. En esta secuencia, se muestra el uso de trajes aceleradores que permiten a los soldados correr a velocidades sobrehumanas, lo que da lugar a una espectacular persecución por las calles de la ciudad. A pesar de sus esfuerzos, Cobra logra activar una de las ojivas, destruyendo la Torre Eiffel y demostrando el poder devastador de su tecnología. Mientras tanto, Snake Eyes persigue a Storm Shadow, un antiguo rival con quien comparte un pasado en un clan ninja. A través de flashbacks, se revela que ambos fueron entrenados por el mismo maestro, pero Storm Shadow fue acusado de traición y huyó. Esta subtrama añade profundidad al conflicto, mostrando cómo las lealtades y traiciones del pasado
influyen en las acciones del presente. A medida que Cobra avanza con su plan, lanza un ataque desde una base submarina ubicada bajo el Ártico. Su objetivo es lanzar múltiples ojivas nanomites contra objetivos estratégicos como Moscú y Washington, D.C. Los G.I. Joe responden con una ofensiva total, utilizando vehículos submarinos avanzados para infiltrarse en la base enemiga. Esta parte de la película está llena de acción intensa, con combates bajo el agua, explosiones y enfrentamientos directos entre los personajes principales. Durante la batalla final, Duke confronta a Rex, intentando hacerlo entrar en razón. Sin embargo, Rex ha adoptado completamente su identidad como el comandante Cobra y rechaza cualquier vínculo con su pasado. La baronesa, por su parte, comienza a recordar fragmentos de su vida anterior con Duke, lo que la lleva a cuestionar su lealtad. En un momento crucial, ella decide ayudar a Duke, lo que resulta en la destrucción parcial de la base de Cobra. McCullen, gravemente herido durante el enfrentamiento, es capturado por el Doctor, quien lo somete a un procedimiento que lo transforma en Destro, un ser con un rostro metálico y completamente leal a Cobra. Este giro marca la consolidación del poder de Cobra como una organización aún más peligrosa y organizada. Finalmente, los G.I. Joe logran evitar el lanzamiento de las ojivas restantes y destruyen la base submarina. Duke y Ripcord son oficialmente aceptados como miembros del equipo, habiendo demostrado su valentía y compromiso. Sin embargo, la amenaza de Cobra no ha sido completamente eliminada. El comandante Cobra y Destro son capturados, pero en una escena final se insinúa que podrían escapar, dejando abierta la posibilidad de futuras confrontaciones. La película concluye con una sensación de victoria parcial. Aunque los G.I. Joe han logrado detener un ataque devastador, el enemigo sigue presente y evolucionando. La narrativa deja claro que esta es solo la primera batalla en una guerra mucho más amplia. Además, se establecen las bases para futuras entregas, desarrollando personajes y conflictos que podrían expandirse en secuelas. En resumen, G.I. Joe, The Rise of Cobra, ofrece una mezcla de acción espectacular, tecnología futurista y drama personal. A través de sus personajes y sus historias entrelazadas, la película explora temas como la traición, la redención y el poder de las decisiones pasadas. Su ritmo rápido y sus efectos visuales la convierten en una experiencia entretenida, mientras que su narrativa establece un universo amplio y lleno de posibilidades. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, cuenta con un elenco amplio y diverso que aporta profundidad, carisma y dinamismo a la historia. Cada actor y actriz no solo interpreta a un personaje clave dentro del universo narrativo, sino que también contribuye con su estilo particular a la construcción de un mundo lleno de acción, tecnología y conflictos personales. A continuación, se presenta un análisis detallado del reparto principal y el trabajo que cada uno realiza dentro de la película. Uno de los protagonistas principales es Duke, interpretado por Channing Tatum. Su personaje es un soldado valiente, disciplinado y con un fuerte sentido del deber. Tatum aporta una presencia física convincente y logra transmitir la determinación y el conflicto emocional de Duke, especialmente en relación con su pasado y su vínculo con Ana Lewis. Su actuación combina acción intensa con momentos de vulnerabilidad, lo que permite al espectador conectar con su evolución a lo largo de la historia. Tatum, conocido por su versatilidad en cine de acción y comedia, demuestra aquí su capacidad para liderar una producción de gran escala. El compañero de Duke es Ripcord, interpretado por Marlon Wayans. Wayans aporta un tono más ligero y humorístico a la película, equilibrando la seriedad del conflicto central. Su personaje es ingenioso, carismático y en ocasiones impulsivo, lo que añade dinamismo a las escenas de acción. A lo largo de la historia, Ripcord evoluciona de ser un soldado algo despreocupado a un miembro comprometido del equipo G.I. Joe. La interpretación de Wayans destaca por su energía y su habilidad para mantener el ritmo narrativo sin perder credibilidad en las secuencias más intensas. La baronesa, uno de los personajes más complejos, es interpretada por Sienna Miller. Su papel como antagonista con un pasado emocionalmente cargado añade una capa de profundidad a la trama. Miller logra equilibrar la frialdad y la determinación de la villana con momentos de duda y humanidad, especialmente cuando resurgen recuerdos de su relación con Duke. Su presencia en pantalla es magnética, y su actuación contribuye significativamente a la tensión dramática de la película. El líder del equipo G.I. Joe es el general Hawk, interpretado por Dennis Quaid.
Quaid aporta autoridad y experiencia al personaje, encarnando a un líder estratégico que guía a su equipo en misiones de alto riesgo. Su interpretación es sólida y convincente, transmitiendo la responsabilidad de liderar una organización secreta que opera a nivel global. Hawk es una figura clave en la narrativa, y Quaid logra dotarlo de credibilidad y presencia. Otro miembro destacado del equipo es Scarlett, interpretada por Rachel Nichols. Scarlett es una experta en inteligencia y combate, caracterizada por su inteligencia y habilidades tácticas. Nichols ofrece una actuación equilibrada, que combina fortaleza física con agudeza mental. Su personaje representa la modernidad dentro del equipo, destacando el papel de las mujeres en operaciones militares de alto nivel. Además, su interacción con otros personajes añade matices interesantes a la dinámica del grupo. Snake Eyes, el misterioso ninja silencioso, es interpretado por Ray Park. Aunque su personaje no habla, Park logra transmitir emociones y determinación a través del lenguaje corporal y las coreografías de combate. Su experiencia en artes marciales se refleja en escenas de acción altamente estilizadas y precisas. Snake Eyes es uno de los personajes más icónicos, y la actuación física de Park es fundamental para su impacto visual y narrativo. El antagonista, Storm Shadow, es interpretado por Byung-Hun Lee. Su personaje es elegante, letal y enigmático, con un pasado compartido con Snake Eyes. Lee ofrece una actuación intensa y disciplinada, destacando en las escenas de combate cuerpo a cuerpo. La rivalidad entre Storm Shadow y Snake Eyes es uno de los elementos más atractivos de la película, y Lee logra transmitir la complejidad emocional de su personaje, atrapado entre el honor y la traición. El científico conocido como el Doctor, quien más adelante se convierte en el Comandante Cobra, es interpretado por Joseph Gordon-Levitt. Su transformación de un personaje aparentemente secundario a uno de los principales villanos es uno de los giros más importantes de la trama. Gordon-Levitt aporta una intensidad inquietante, construyendo un personaje obsesionado con el poder y la venganza. Su actuación destaca por su capacidad para transmitir locura y genialidad al mismo tiempo. James McCullen, el empresario detrás de Mars Industries, es interpretado por Christopher Eccleston. McCullen es un villano motivado por la ambición y el deseo de controlar el mundo a través de la tecnología. Eccleston ofrece una interpretación elegante y calculadora, mostrando la evolución del personaje hacia su transformación en Destro. Su presencia aporta un aire de sofisticación al antagonismo de la película. Heavy Duty, interpretado por Adewale Akinnuoye Agbaje, es el especialista en armamento pesado del equipo. Su personaje es fuerte, confiable y con un fuerte sentido de la lealtad. Akinnuoye Agbaje aporta una presencia imponente y una energía tranquila que equilibra la intensidad de las misiones. Su papel es esencial en las escenas de combate, donde demuestra habilidades tácticas y fuerza física. Breaker, el experto en comunicaciones, es interpretado por Said Taghmaoui. Su personaje es responsable de mantener la coordinación del equipo mediante tecnología avanzada. Taghmaoui aporta un toque de humanidad y cercanía, mostrando la importancia del trabajo en equipo y la comunicación en operaciones complejas. Sartan, el maestro del disfraz, es interpretado por Arnold Vosloo. Su habilidad para cambiar de apariencia lo convierte en un enemigo peligroso y difícil de detectar. Vosloo interpreta al personaje con una mezcla de misterio y amenaza, contribuyendo a la sensación de paranoia dentro de la trama. La película también cuenta con la participación de Jonathan Pryce como el presidente de los Estados Unidos, un papel que añade una dimensión política a la historia. Pryce aporta autoridad y seriedad, representando el nivel más alto de toma de decisiones en medio de la crisis global. Cada uno de estos actores contribuye de manera significativa al éxito de la película, no solo por sus interpretaciones individuales, sino también por la química que logran como conjunto. El reparto logra equilibrar acción, drama y humor, creando una experiencia cinematográfica completa. La diversidad de nacionalidades y estilos interpretativos también refleja el carácter internacional del equipo G.I. Joe, reforzando la idea de una fuerza global unida contra una amenaza común. En conclusión, el elenco de G.I. Joe, The Rise of Cobra, es uno de sus mayores puntos fuertes. A través de actuaciones sólidas y personajes bien definidos, la película logra construir un universo atractivo y lleno de posibilidades. Cada actor aporta algo único, y su trabajo conjunto da como resultado una narrativa dinámica y emocionante
que mantiene al espectador involucrado de principio a fin. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, es una propuesta cinematográfica que se sitúa dentro del género de acción y ciencia ficción, basada en la popular línea de juguetes de Hasbro. Desde su estreno, ha generado opiniones divididas entre críticos y espectadores, lo que la convierte en un caso interesante para analizar en profundidad. A lo largo de esta reseña, se explorarán sus principales virtudes y debilidades, así como su valor general como experiencia de entretenimiento. En primer lugar, uno de los aspectos más evidentes de la película es su enfoque en la acción espectacular. Desde los primeros minutos, el filme deja claro que su intención principal es entretener mediante secuencias visualmente impactantes. Explosiones, persecuciones a alta velocidad, combates cuerpo a cuerpo y tecnología futurista dominan la pantalla. En este sentido, cumple con creces las expectativas del público que busca adrenalina y ritmo constante. La escena de persecución en París, por ejemplo, es uno de los momentos más recordados, no solo por su intensidad, sino también por su uso creativo de efectos especiales. Sin embargo, este énfasis en la acción también puede considerarse una de sus principales debilidades. En muchos momentos, la narrativa queda relegada a un segundo plano, y el desarrollo de los personajes no siempre recibe la atención necesaria. Aunque la historia intenta construir conflictos emocionales, como la relación entre Duke y la baronesa, estos a menudo se sienten superficiales o apresurados. Esto puede dificultar que el espectador se involucre profundamente con los personajes o sus motivaciones. En cuanto a las actuaciones, el reparto ofrece un desempeño competente, aunque no especialmente memorable en todos los casos. Channing Tatum, en el papel de Duke, cumple como protagonista de acción, aportando presencia física y seriedad. No obstante, su interpretación carece en algunos momentos de la intensidad emocional que el personaje requiere. Por otro lado, Sienna Miller destaca como la baronesa, logrando transmitir una mezcla interesante de frialdad y conflicto interno. Su actuación añade cierta profundidad a una historia que, en general, prioriza el espectáculo sobre la introspección. El tono de la película es otro elemento que merece atención. G.I. Joe, The Rise of Cobra, no intenta ser una obra realista ni particularmente seria. Más bien, adopta un enfoque estilizado y, en ocasiones, exagerado, que recuerda a los cómics y series animadas en las que se inspira. Para algunos espectadores, este estilo puede resultar entretenido y coherente con el material original. Para otros, sin embargo, puede parecer excesivo o incluso ridículo en ciertos momentos, especialmente cuando la lógica interna de la historia se ve comprometida en favor del espectáculo. Los efectos visuales constituyen un apartado fundamental en la película. Para su época, representan un esfuerzo ambicioso por crear un mundo tecnológicamente avanzado y visualmente atractivo. No obstante, algunos efectos han envejecido de manera irregular, lo que puede afectar la experiencia para los espectadores actuales. Aún así, en su contexto original, lograron cumplir con su objetivo de impresionar y reforzar la sensación de escala global de la historia. El guión es, probablemente, uno de los aspectos más criticados. Aunque presenta una premisa interesante, una organización secreta que combate una amenaza global basada en nanotecnología, su ejecución deja que desear en términos de coherencia y profundidad. Los diálogos, en particular, pueden resultar poco naturales o excesivamente expositivos. Además, algunos giros argumentales se sienten predecibles o poco desarrollados, lo que reduce el impacto emocional de la narrativa. A pesar de estas críticas, es importante reconocer que la película tiene un objetivo claro: ofrecer entretenimiento accesible y de alto impacto visual. En este sentido, logra captar la atención del espectador y mantener un ritmo constante que evita el aburrimiento. No es una película que requiera un análisis profundo ni una gran inversión emocional, sino más bien una experiencia diseñada para disfrutarse de manera ligera. Otro punto a considerar es el factor nostálgico. Para quienes crecieron con la franquicia G.I. Joe, la película puede tener un atractivo adicional. La presencia de personajes icónicos, trajes reconocibles y referencias al material original contribuye a crear una conexión emocional con ese público. Sin embargo, para quienes no están familiarizados con la franquicia, estos elementos pueden pasar desapercibidos o carecer de significado. En términos de dirección, la película apuesta por un estilo dinámico y visualmente cargado. La cámara en movimiento constante, los cambios rápidos de escena y el uso intensivo de efectos especiales
crean una sensación de urgencia y energía. Aunque esto puede resultar emocionante, también puede ser abrumador en algunos momentos, dificultando el seguimiento de la acción o la comprensión de ciertos eventos. La música y el diseño sonoro cumplen adecuadamente su función, acompañando las escenas de acción y reforzando la tensión narrativa. No obstante, no destacan especialmente ni dejan una huella memorable. Son elementos funcionales que contribuyen al conjunto, sin convertirse en protagonistas. Entonces, ¿vale la pena ver G.I. Joe: The Rise of Cobra? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si se busca una película profunda, con desarrollo complejo de personajes y una narrativa sólida, es probable que no cumpla con esas expectativas. En cambio, si el objetivo es disfrutar de una experiencia visual intensa, con acción constante y un tono ligero, puede resultar una opción entretenida. En definitiva, la película se sitúa en un punto intermedio. No es una obra sobresaliente, pero tampoco un fracaso total. Tiene suficientes elementos positivos para justificar su visionado, especialmente en un contexto de entretenimiento casual. Su ritmo rápido, sus escenas espectaculares y su enfoque desenfadado la convierten en una opción válida para quienes disfrutan del cine de acción sin demasiadas pretensiones. En conclusión, G.I. Joe: The Rise of Cobra es una película que cumple con su propósito principal de entretener, aunque lo hace a costa de sacrificar profundidad narrativa y desarrollo de personajes. No es imprescindible, pero puede ser disfrutada si se aborda con las expectativas adecuadas. Es, en esencia, una experiencia cinematográfica que prioriza el espectáculo sobre el contenido, lo cual no es necesariamente negativo, pero sí define claramente el tipo de público al que está dirigida. La película G.I. Joe: The Rise of Cobra es un claro ejemplo del cine de acción de gran presupuesto que apostó fuertemente por los efectos visuales, VFX, y las imágenes generadas por computadora, CGI, para construir un universo espectacular y tecnológicamente avanzado. Desde su concepción, el proyecto fue diseñado para ofrecer una experiencia visual impactante, apoyándose en herramientas digitales que permitieran representar elementos imposibles de lograr únicamente con efectos prácticos tradicionales. Uno de los aspectos más destacados del uso de CGI en la película es la creación de los nanomites, una tecnología ficticia basada en diminutos robots capaces de devorar materiales sólidos. Estos elementos representan una amenaza central en la narrativa, y visualmente, se presentan como enjambres metálicos que se desplazan de forma fluida y destructiva. La animación de los nanomites requirió simulaciones complejas de partículas, donde cada unidad debía comportarse de manera coherente dentro de un conjunto mayor. Este tipo de efecto implica no solo modelado tridimensional, sino también programación de comportamiento colectivo, lo que añade una capa significativa de complejidad técnica. Otro componente fundamental del CGI en la película es la recreación de escenarios a gran escala. Muchas de las locaciones que aparecen en pantalla, como bases militares subterráneas, instalaciones árticas y ciudades parcialmente destruidas, fueron generadas digitalmente o ampliadas mediante efectos visuales. Esto permitió a los realizadores crear entornos más ambiciosos de lo que sería posible con sets físicos. La base de los G.I. Joe, por ejemplo, combina elementos reales con extensiones digitales que le otorgan una apariencia futurista y masiva. La secuencia ambientada en París es uno de los momentos más representativos del uso de VFX. En esta escena, los personajes utilizan trajes aceleradores que les permiten correr a velocidades sobrehumanas mientras persiguen a un enemigo por las calles de la ciudad. Para lograr este efecto, se emplearon múltiples técnicas: captura de movimiento, animación digital y composición de imágenes reales con elementos generados por computadora. Además, la destrucción de estructuras icónicas, como la Torre Eiffel, fue completamente creada mediante CGI, lo que implicó simulaciones físicas avanzadas para representar el colapso de manera creíble. Los trajes aceleradores, conocidos como Accelerator Suits, son otro ejemplo clave del uso de efectos visuales. Aunque los actores utilizaron versiones físicas parciales durante el rodaje, la mayor parte de su apariencia y funcionalidad fue añadida digitalmente en postproducción. Esto incluyó detalles como iluminación, movimiento mecánico y efectos de energía. La integración de estos trajes con los cuerpos de los actores requería un seguimiento preciso del movimiento para evitar que los elementos digitales se vieran artificiales o desconectados. En cuanto a los vehículos,
La película presenta una amplia variedad de transportes futuristas, muchos de los cuales fueron creados completamente mediante CGI. Submarinos de alta tecnología, aviones avanzados y vehículos de combate forman parte del arsenal visual del filme. Estos modelos digitales fueron diseñados con un alto nivel de detalle, incorporando texturas, reflejos y animaciones que simulan su funcionamiento en el mundo real. La animación de estos vehículos también implicó simulaciones físicas para representar correctamente su interacción con el entorno, como el agua, el aire o el terreno. El combate submarino en la base del Ártico es otro ejemplo notable del uso intensivo de CGI. Las escenas bajo el agua presentan desafíos técnicos particulares, como la simulación de fluidos, la refracción de la luz y el movimiento de partículas. Para lograr una representación convincente, los artistas digitales tuvieron que recrear no solo los objetos y personajes, sino también el comportamiento del agua como medio físico. Esto incluye burbujas, corrientes y efectos de presión, todos ellos fundamentales para transmitir la sensación de inmersión. La película también hace uso extensivo de la técnica conocida como composición digital, que consiste en combinar múltiples capas de imagen para crear una escena final coherente. Esto permite integrar actores reales con fondos generados por computadora, efectos de explosiones, disparos y otros elementos visuales. La clave de una buena composición es lograr que todos estos componentes compartan una misma iluminación, perspectiva y estilo visual, de modo que el resultado final sea creíble para el espectador. En términos de captura de movimiento, algunos personajes y secuencias se beneficiaron de esta tecnología para lograr animaciones más realistas. Aunque la película no depende completamente de personajes digitales, ciertas escenas de acción compleja utilizaron datos de movimiento real para animar modelos tridimensionales. Esto es especialmente útil en situaciones donde los movimientos humanos son difíciles de replicar manualmente, como acrobacias extremas o combates coreografiados. El trabajo de iluminación digital también juega un papel crucial en la calidad de los efectos visuales. Cada objeto generado por computadora debe integrarse con la iluminación de la escena real, lo que implica recrear fuentes de luz, sombras y reflejos de manera precisa. En G.I. Joe, The Rise of Cobra, este aspecto es particularmente importante, debido a la gran cantidad de superficies metálicas y tecnológicas que aparecen en pantalla. La forma en que la luz interactúa con estos materiales contribuye significativamente a su apariencia realista. A pesar de todos estos logros técnicos, es importante señalar que algunos efectos visuales han envejecido de manera desigual. Esto se debe, en parte, a las limitaciones tecnológicas de la época y al hecho de que la película opta por un estilo visual muy estilizado. En ciertos momentos, el uso excesivo de CGI puede resultar evidente, lo que rompe la ilusión de realismo. Sin embargo, este enfoque también forma parte de la identidad estética del filme, que no busca necesariamente una representación completamente realista, sino más bien un espectáculo visual impactante. El proceso de postproducción fue extenso y complejo, involucrando a múltiples estudios de efectos visuales que trabajaron en distintas secuencias. Cada estudio se especializa en ciertos tipos de efectos, como simulaciones de destrucción, animación de personajes o creación de entornos. La coordinación entre estos equipos es fundamental para mantener la coherencia visual a lo largo de la película. Otro aspecto interesante es el equilibrio entre efectos prácticos y digitales. Aunque el CGI domina gran parte de la película, también se utilizaron efectos físicos durante el rodaje, como explosiones reales, sets construidos y utilería tangible. Estos elementos sirven como base para los efectos digitales, proporcionando referencias visuales que ayudan a mejorar la integración y el realismo. El diseño visual general de la película está fuertemente influenciado por el estilo de los cómics y las series animadas. Esto se refleja en el uso de colores intensos, contrastes marcados y una estética futurista. El CGI permite llevar este estilo a un nivel más detallado y dinámico, creando un mundo que, aunque ficticio, resulta visualmente coherente y atractivo. En conclusión, el uso de VFX y CGI en G.I. Joe, The Rise of Cobra, es uno de sus elementos más definitorios. A través de una combinación de técnicas avanzadas, la película logra construir un universo lleno de acción, tecnología y escenarios espectaculares. Aunque algunos efectos pueden parecer desactualizados desde una perspectiva actual,
El conjunto representa un esfuerzo ambicioso y significativo dentro del cine de su época. La película demuestra cómo el CGI puede expandir los límites de la narrativa visual, permitiendo contar historias que de otro modo serían imposibles de llevar a la pantalla. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, representa un caso interesante dentro del cine comercial de gran presupuesto, especialmente cuando se analizan sus resultados en taquilla y su posterior desempeño en el mercado doméstico. Desde su estreno, el filme generó una mezcla de expectativas altas y reacciones variadas, lo que influyó directamente en su recorrido financiero, tanto en salas como en formatos de consumo en el hogar. En cuanto a su lanzamiento en cines, la película debutó en un contexto altamente competitivo, rodeada de otras producciones de gran escala. Aún así, logró captar la atención del público gracias a su fuerte campaña de marketing, basada en la popularidad de la marca y en la promesa de una experiencia llena de acción y efectos visuales. Durante su primer fin de semana, la película tuvo una apertura sólida, posicionándose entre los primeros lugares de la taquilla. Este buen inicio fue impulsado principalmente por el interés del público joven y los fanáticos de las adaptaciones de juguetes y cómics. A nivel internacional, el rendimiento fue igualmente significativo. La película logró atraer audiencias en distintos mercados, beneficiándose de su enfoque global y de un elenco internacional. Países de Europa, Asia y América Latina contribuyeron de manera importante a su recaudación total. Este tipo de producciones suele depender en gran medida del mercado internacional, y en este caso, ese apoyo fue clave para consolidar su éxito comercial. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, la película experimentó una caída notable en sus ingresos. Esto se debió en parte a las críticas mixtas que recibió, así como al boca a boca entre los espectadores. Aunque muchos destacaron sus escenas de acción y efectos visuales, otros señalaron debilidades en la historia y el desarrollo de personajes. Este contraste en la recepción influyó en la disminución de la asistencia a las salas, un fenómeno común en películas con fuerte apertura, pero menor sostenibilidad. A pesar de esta caída, el balance final en taquilla fue positivo. La película logró recuperar su presupuesto de producción y generar beneficios, especialmente cuando se consideran los ingresos adicionales provenientes de acuerdos de distribución y licencias. Esto permitió que el proyecto fuera considerado un éxito moderado dentro de la industria, lo suficiente como para justificar la producción de una secuela. El presupuesto de la película fue considerablemente alto, lo que elevó las expectativas en términos de recaudación. Este tipo de inversión se destina no solo a la producción en sí, sino también a marketing, efectos visuales y distribución global. En este contexto, alcanzar la rentabilidad no siempre depende únicamente de la taquilla, sino también de otras fuentes de ingresos, como el mercado doméstico y el merchandising. En cuanto al lanzamiento en formato doméstico, G.I. Joe, The Rise of Cobra, tuvo una estrategia bien estructurada. Poco tiempo después de su salida de los cines, fue distribuida en formatos como DVD y Blu-ray. Este lanzamiento incluyó múltiples ediciones, algunas de ellas con contenido adicional como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos extras son especialmente valorados por los fanáticos, ya que ofrecen una mirada más profunda al proceso de producción. El mercado de DVD, que en ese momento aún era muy relevante, jugó un papel importante en la prolongación del éxito comercial de la película. Muchas personas que no la vieron en cines optaron por adquirirla o alquilarla, lo que contribuyó a aumentar sus ingresos totales. Además, el formato Blu-ray permitió disfrutar de la película con una calidad de imagen y sonido superior, lo cual es particularmente atractivo en una producción tan centrada en los efectos visuales. Otro aspecto clave del lanzamiento doméstico fue la inclusión de versiones extendidas o alternativas. Estas ediciones ofrecían contenido adicional que no estaba presente en la versión cinematográfica, lo que incentivaba a los espectadores a revisitar la película. Este tipo de estrategia es común en producciones de gran escala, ya que permite maximizar el valor del producto y atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes ya la han visto. Con el paso del tiempo, la película también fue incorporada a plataformas digitales y servicios de streaming. Este cambio en el modelo de consumo permitió que nuevas generaciones de espectadores accedieran a la película de manera más sencilla. La disponibilidad en formato digital amplía significativamente el alcance de cualquier producción, especialmente aquellas que dependen del espectáculo visual.
El rendimiento en el mercado doméstico fue, en muchos sentidos, más estable que en taquilla. A diferencia del cine, donde el éxito depende de factores inmediatos como la competencia y la crítica, el consumo en el hogar tiende a ser más gradual y sostenido. Esto permitió que la película recuperara parte del interés perdido tras su paso por las salas. Además, la franquicia G.I. Joe cuenta con una base de seguidores consolidada, lo que favorece las ventas en formatos físicos y digitales. Los coleccionistas, en particular, suelen adquirir ediciones especiales, lo que incrementa el valor comercial del producto. Este tipo de comportamiento es común en franquicias que tienen un origen en juguetes o series animadas. El diseño de los productos físicos también jugó un papel importante. Las ediciones en DVD y Blu-ray presentaban carátulas llamativas, menús interactivos y contenido exclusivo, lo que mejoraba la experiencia del usuario. En algunos casos, se incluyeron paquetes promocionales o ediciones limitadas, lo que aumentaba su atractivo en el mercado. En términos de impacto general, el desempeño combinado de taquilla y mercado doméstico permitió que la película se posicionara como un producto rentable dentro de su categoría. Aunque no alcanzó niveles extraordinarios de éxito, sí logró cumplir con los objetivos comerciales básicos de una producción de este tipo. Otro punto relevante es la relación entre el éxito comercial y la expansión de la franquicia. Gracias a los resultados obtenidos, se dio luz verde a una secuela, lo que demuestra que, desde una perspectiva empresarial, el proyecto fue considerado viable. Este tipo de decisiones se basan no solo en la recaudación directa, sino también en el potencial de crecimiento a largo plazo. En conclusión, G.I. Joe, The Rise of Cobra, tuvo un recorrido comercial que puede calificarse como exitoso en términos generales, aunque con ciertas limitaciones. Su fuerte inicio en taquilla, combinado con un desempeño sólido en el mercado doméstico, le permitió consolidarse como una producción rentable. El lanzamiento en DVD, Blu-ray y plataformas digitales extendió su vida útil y amplió su audiencia, demostrando la importancia de diversificar las fuentes de ingreso en la industria cinematográfica moderna. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, es una producción que ha generado opiniones mixtas desde su estreno, principalmente porque combina elementos muy atractivos del cine de acción con ciertas debilidades narrativas que no pasan desapercibidas. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué divide tanto a la audiencia y cuál es su verdadero valor dentro del entretenimiento comercial. Uno de los aspectos más positivos de la película es, sin duda, su enfoque en la acción. Desde el inicio hasta el final, el filme mantiene un ritmo acelerado que rara vez da espacio al aburrimiento. Las escenas de combate, persecuciones y explosiones están diseñadas para mantener al espectador constantemente estimulado. Esto la convierte en una experiencia entretenida para quienes buscan adrenalina y espectáculos sin complicaciones. La secuencia de persecución en París es un claro ejemplo de cómo la película logra crear momentos visualmente impactantes que se quedan en la memoria del espectador. Otro punto fuerte es el uso de efectos visuales y tecnología futurista. La película presenta un mundo donde la ciencia y la ficción se combinan para crear armas avanzadas, trajes especiales y vehículos innovadores. Este enfoque le da una identidad visual distintiva, alejándola del realismo y acercándola más al estilo de los cómics. Aunque algunos efectos han envejecido, en su momento representaron un esfuerzo técnico considerable y contribuyeron al atractivo general del filme. El diseño de producción también merece reconocimiento. Desde las bases secretas hasta los trajes de los personajes, todo está cuidadosamente elaborado para crear un universo coherente. La estética futurista, combinada con elementos militares, ofrece una experiencia visual rica y variada. Este tipo de atención al detalle ayuda a construir un mundo que, aunque ficticio, resulta convincente dentro de su propio contexto. En cuanto al elenco, la película cuenta con actores conocidos que aportan presencia y carisma. Channing Tatum cumple como protagonista de acción, ofreciendo una interpretación sólida en términos físicos. Por su parte, Sienna Miller destaca en su papel como la baronesa, aportando una mezcla interesante de frialdad y conflicto emocional. Aunque no todas las actuaciones son memorables, el conjunto funciona adecuadamente dentro del tono de la película. Otro aspecto positivo es su accesibilidad. G.I. Joe, The Rise of Cobra, no requiere un conocimiento previo profundo, ni una gran inversión emocional para ser disfrutada. Es una película que puede verse de manera casual, ideal para quienes buscan entretenimiento ligero. Este tipo de enfoque la hace atractiva para un público amplio,
incluyendo espectadores jóvenes y fanáticos del cine de acción. Además, el factor nostálgico juega un papel importante. Al estar basada en una franquicia conocida, la película logra conectar con quienes crecieron con estos personajes. La inclusión de elementos icónicos y referencias al material original añade valor para ese segmento del público, generando una experiencia más significativa. Sin embargo, a pesar de estos puntos positivos, la película también presenta varias debilidades que afectan su calidad general. Uno de los principales problemas es su guión. La historia, aunque interesante en concepto, no siempre está bien desarrollada. Los eventos avanzan de manera apresurada y en muchos casos, las transiciones entre escenas carecen de fluidez. Esto puede generar confusión o reducir el impacto de ciertos momentos clave. El desarrollo de los personajes es otro punto débil. Aunque hay intentos de explorar conflictos emocionales, estos no se profundizan lo suficiente. Las relaciones entre los personajes, como la de Duke y la baronesa, podrían haber sido mucho más complejas e interesantes, pero se presentan de manera superficial. Esto limita la conexión emocional del espectador con la historia. El tono de la película también puede ser problemático. En algunos momentos, oscila entre lo serio y lo exagerado, lo que genera una sensación de inconsistencia. Hay escenas que parecen buscar un enfoque dramático, mientras que otras se inclinan hacia lo caricaturesco. Esta falta de equilibrio puede dificultar que el espectador se tome la historia completamente en serio. Otro aspecto negativo es el uso excesivo de CGI. Aunque los efectos visuales son uno de los puntos fuertes, en ciertos momentos resultan demasiado evidentes o artificiales. Esto puede romper la inmersión y hacer que algunas escenas pierdan credibilidad. El abuso de efectos digitales, sin un equilibrio adecuado con elementos prácticos, es una crítica común en este tipo de producciones. El diálogo es otro elemento que recibe críticas. En varias ocasiones, las líneas de los personajes suenan poco naturales o demasiado expositivas. En lugar de mostrar la información de manera orgánica, la película recurre a explicaciones directas que pueden resultar forzadas. Esto afecta la calidad del guión y la percepción general de la historia. Además, algunos villanos carecen de profundidad. Aunque tienen motivaciones claras, estas no siempre se desarrollan de manera convincente. Esto reduce su impacto como antagonistas y hace que el conflicto principal pierda fuerza. En una película de acción, los villanos son fundamentales para generar tensión, y en este caso, podrían haber sido más complejos. El ritmo, aunque generalmente es un punto fuerte, también puede jugar en contra. La constante sucesión de escenas de acción deja poco espacio para la reflexión o el desarrollo narrativo. Esto puede resultar agotador para algunos espectadores, que podrían preferir un equilibrio mayor entre acción y contenido. A pesar de estas críticas, es importante considerar el contexto en el que se realizó la película. G.I. Joe, The Rise of Cobra, forma parte de una tendencia en el cine comercial que prioriza el espectáculo visual y la accesibilidad sobre la profundidad narrativa. Dentro de este marco, cumple con su objetivo principal de entretener. En términos generales, los puntos positivos y negativos de la película reflejan un equilibrio imperfecto. Por un lado, ofrece acción, efectos visuales y entretenimiento. Por otro, presenta debilidades en guión, desarrollo de personajes y coherencia tonal. Este contraste es lo que genera opiniones divididas entre los espectadores. En conclusión, G.I. Joe, The Rise of Cobra, es una película que destaca por su capacidad de entretener, pero que no logra alcanzar un nivel más alto debido a sus limitaciones narrativas. Sus puntos fuertes la hacen disfrutable, especialmente para los amantes del cine de acción, mientras que sus debilidades la alejan de ser una obra memorable. Es, en esencia, un ejemplo claro de cómo el espectáculo puede ser tanto una fortaleza como una limitación dentro del cine moderno. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, es el resultado del trabajo conjunto de un equipo creativo encabezado por su director y guionistas, quienes fueron responsables de dar forma a una historia compleja basada en una franquicia ya existente. Analizar en detalle la labor del director y los escritores permite comprender mejor las decisiones narrativas, estilísticas y estructurales que definen la película. El director de la película es Stephen Sommers, un cineasta conocido por su inclinación hacia el cine de aventuras y acción con un fuerte componente visual. Sommers ya había demostrado su estilo en películas anteriores, caracterizadas por un ritmo rápido, efectos especiales llamativos y una narrativa orientada al entretenimiento masivo.
Su enfoque en esta película sigue esa misma línea, priorizando el espectáculo y la accesibilidad sobre la complejidad narrativa. Uno de los rasgos más distintivos del trabajo de Sommers es su habilidad para construir secuencias de acción dinámicas. En G.I. Joe, The Rise of Cobra, esto se traduce en escenas cuidadosamente coreografiadas que combinan efectos prácticos con CGI. El director utiliza movimientos de cámara rápidos, cortes frecuentes y una edición energética para mantener al espectador constantemente involucrado. Este estilo puede resultar emocionante, aunque también puede ser percibido como excesivo o abrumador en ciertos momentos. Sommers también muestra una clara preferencia por los elementos visuales espectaculares. La construcción de mundos futuristas, el diseño de tecnología avanzada y la representación de grandes destrucciones forman parte esencial de su enfoque. En este sentido, su dirección contribuye a crear una experiencia cinematográfica que busca impresionar visualmente, incluso si eso implica sacrificar cierta profundidad en la historia o en los personajes. Otro aspecto relevante de su dirección es el tono de la película. Sommers opta por un equilibrio entre lo serio y lo estilizado, inspirado en el origen de la franquicia como producto de entretenimiento. Esto se refleja en la manera en que se presentan los personajes y las situaciones, con un enfoque que a veces se acerca a lo caricaturesco. Esta decisión estilística puede ser efectiva para algunos espectadores, pero también puede generar una sensación de falta de coherencia tonal. En cuanto al desarrollo de los personajes, la dirección de Sommers se centra más en su funcionalidad dentro de la acción que en su profundidad emocional. Los protagonistas están definidos principalmente por sus habilidades y roles dentro del equipo, mientras que sus conflictos internos reciben menos atención. Esto no significa que estén completamente ausentes, pero sí que ocupan un lugar secundario frente al espectáculo visual. Por otro lado, el guión de la película fue escrito por un equipo de guionistas que incluye a Roberto Orci, Alex Kurtzman y Stuart Beattie. Cada uno de ellos aporta experiencia en el desarrollo de historias de acción y ciencia ficción, lo que se refleja en la estructura general de la película. El trabajo de los guionistas se centra en adaptar una franquicia compleja a un formato cinematográfico accesible. Esto implica seleccionar elementos clave del material original y reorganizarlos en una narrativa coherente para el público general. En este proceso, se introducen personajes, conflictos y conceptos tecnológicos que deben ser explicados de manera clara y rápida, lo que a menudo resulta en un uso intensivo de la exposición. Uno de los principales desafíos del guión es equilibrar la cantidad de personajes con el desarrollo de la historia. La película presenta un elenco amplio, cada uno con su propio trasfondo y motivaciones. Sin embargo, el tiempo limitado obliga a simplificar muchos de estos elementos, lo que puede dar lugar a personajes menos desarrollados de lo deseado. Este es un problema común en películas que intentan establecer un universo amplio desde el inicio. En términos estructurales, el guión sigue un formato clásico de introducción, desarrollo y clímax, con múltiples escenas de acción distribuidas a lo largo de la narrativa. Los guionistas utilizan giros argumentales, como revelaciones de identidad y conexiones del pasado, para mantener el interés del espectador. Aunque estos recursos son efectivos en ciertos momentos, en otros pueden parecer predecibles o poco profundos. El diálogo es otro aspecto importante del trabajo de los escritores. En la película, cumple principalmente una función informativa, proporcionando detalles sobre la trama, la tecnología y las motivaciones de los personajes. Sin embargo, en algunos casos, los diálogos pueden resultar poco naturales o excesivamente explicativos, lo que afecta la fluidez de la narrativa. A pesar de estas limitaciones, el guión logra establecer una base sólida para el universo de la película. Introduce conceptos como los nanomites, la organización Cobra y el equipo G.I. Joe, creando un marco que puede ser expandido en futuras entregas. Este enfoque es común en películas que buscan iniciar una franquicia, donde la construcción del mundo es tan importante como la historia individual. La colaboración entre el director y los guionistas es un elemento clave en el resultado final. Mientras que los escritores proporcionan la estructura narrativa, Sommers se encarga de traducirla en imágenes y ritmo. Esta interacción determina en gran medida el tono y el estilo de la película. En este caso, el resultado es una obra que prioriza la acción y el espectáculo, en línea con la visión del director. También es importante considerar el contexto industrial en el que se desarrolló la película. Al tratarse de una producción de gran presupuesto, basada en una marca reconocida,
existían ciertas expectativas comerciales que influyeron en las decisiones creativas. Tanto el director como los guionistas tuvieron que equilibrar la fidelidad al material original con la necesidad de atraer a una audiencia amplia. En este sentido, el trabajo del equipo creativo puede interpretarse como un intento de modernizar la franquicia y adaptarla a las tendencias del cine contemporáneo. Esto incluye el uso intensivo de efectos visuales, un ritmo narrativo rápido y un enfoque en la acción global. Aunque estas decisiones pueden no satisfacer a todos los espectadores, responden a una lógica comercial clara. En conclusión, la dirección de Stephen Sommers y el trabajo de los guionistas Roberto Orci, Alex Kurtzman y Stuart Beattie son fundamentales para entender la naturaleza de G.I. Joe, The Rise of Cobra. Juntos, construyen una película que destaca por su energía visual y su enfoque en el entretenimiento, aunque presenta limitaciones en términos de profundidad narrativa y desarrollo de personajes. Su trabajo refleja tanto las posibilidades como los desafíos. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, cuenta con una banda sonora que juega un papel fundamental en la construcción de su identidad como obra de acción y ciencia ficción. La música no solo acompaña las escenas, sino que también refuerza el tono, la intensidad y el ritmo narrativo de la película. El encargado de componer la música fue Alan Silvestri, un reconocido compositor con una larga trayectoria en el cine de Hollywood, especialmente en producciones de gran escala. El estilo musical de Silvestri en esta película se caracteriza por su enfoque orquestal, combinado con elementos electrónicos. Esta mezcla es especialmente adecuada para una historia que combina lo militar con lo futurista. La orquesta aporta grandeza y épica, mientras que los sonidos electrónicos refuerzan la sensación de tecnología avanzada y modernidad. Este equilibrio permite que la música se adapte tanto a escenas de acción intensa como a momentos más estratégicos o de tensión. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es su capacidad para intensificar las secuencias de acción. En una película donde el ritmo es rápido y constante, la música debe acompañar ese dinamismo sin resultar repetitiva. Silvestri logra esto mediante el uso de patrones rítmicos marcados, cambios de tempo y variaciones en la instrumentación. Los metales y la percusión tienen un papel predominante, creando una sensación de urgencia y energía que impulsa la narrativa hacia adelante. Además, la música también se utiliza para definir a los personajes y sus roles dentro de la historia. Aunque no todos los personajes cuentan con temas musicales claramente identificables, sí existen motivos recurrentes que ayudan a asociar ciertas melodías con determinados grupos o situaciones. Por ejemplo, el equipo G.I. Joe suele estar acompañado por música heroica, con tonos ascendentes que transmiten valentía y determinación. En contraste, las escenas relacionadas con Cobra tienden a tener una atmósfera más oscura, con armonías tensas y sonidos electrónicos que generan inquietud. El trabajo de Silvestri también se destaca en la creación de atmósferas. No todas las escenas requieren música intensa. Algunas necesitan sutileza para construir tensión o anticipación. En estos casos, el compositor utiliza sonidos más suaves, texturas ambientales y notas sostenidas que crean una sensación de suspenso. Este tipo de música es especialmente efectiva en momentos previos a una confrontación o durante escenas de infiltración. Otro elemento importante es la sincronización entre la música y la imagen. En G.I. Joe, The Rise of Cobra, muchas escenas de acción están coreografiadas de manera que los movimientos, explosiones y cambios de cámara coincidan con la música. Este tipo de sincronización, conocida como Mickey Mousing en términos técnicos, puede aumentar el impacto emocional de una escena si se utiliza correctamente. En este caso, se emplea principalmente en momentos clave para enfatizar la espectacularidad. El uso de tecnología en la composición también es relevante. Aunque la base es orquestal, la incorporación de sintetizadores y efectos digitales permite crear sonidos que no serían posibles con instrumentos tradicionales. Esto es especialmente importante en una película que presenta armas futuristas, robots microscópicos y vehículos avanzados. La música, en este sentido, se convierte en una extensión del mundo visual, ayudando a reforzar su coherencia. La experiencia de Alan Silvestri en el cine de acción es evidente en la manera en que estructura la banda sonora. A lo largo de su carrera, ha trabajado en numerosas películas donde la música debe acompañar escenas de alta intensidad sin perder claridad.
En esta película, aplica ese conocimiento para crear una partitura que, aunque no necesariamente innovadora, es efectiva en su función. Sin embargo, también es importante señalar algunas limitaciones. La banda sonora, aunque sólida, no siempre destaca por su originalidad. En ciertos momentos, puede recordar a otras composiciones del mismo género, lo que reduce su impacto como elemento distintivo. Esto no significa que sea de baja calidad, sino que cumple más una función funcional que memorable. Es decir, acompaña bien la acción, pero no necesariamente deja una huella duradera en la memoria del espectador. Otro punto a considerar es la mezcla de sonido. En películas con tantos efectos visuales y sonoros, la música a veces puede quedar en segundo plano. En algunas escenas, el volumen de explosiones y diálogos reduce la presencia de la banda sonora, lo que limita su capacidad para influir en la experiencia emocional. Este es un desafío común en producciones de gran escala, donde múltiples elementos compiten por la atención del espectador. A pesar de esto, hay momentos donde la música logra destacar. En escenas clave, como enfrentamientos importantes o revelaciones narrativas, la banda sonora adquiere mayor protagonismo. En estos casos, Silvestri utiliza toda la capacidad de la orquesta para crear momentos épicos que refuerzan el impacto de la escena. Estos picos emocionales son esenciales para mantener el interés del público. La música también contribuye al ritmo general de la película. En una historia que avanza rápidamente, la banda sonora actúa como un hilo conductor que mantiene la coherencia entre escenas. Incluso cuando hay cambios bruscos de ubicación o de tono, la música ayuda a suavizar las transiciones y a mantener una sensación de continuidad. En términos de producción, la grabación de la banda sonora implicó la participación de una orquesta completa, lo que añade riqueza y profundidad al sonido. La combinación de instrumentos reales con elementos digitales permite lograr un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Este enfoque es característico del cine contemporáneo, donde la música debe adaptarse a mundos visuales cada vez más complejos. También es interesante considerar cómo la música se relaciona con el público. En una película como G.I. Joe, The Rise of Cobra, el objetivo principal es generar emoción inmediata. La banda sonora está diseñada para ser accesible, directa y efectiva, sin requerir un análisis profundo. Esto la hace adecuada para un público amplio, aunque puede limitar su apreciación desde una perspectiva más crítica o musical. En conclusión, la banda sonora de G.I. Joe, The Rise of Cobra, compuesta por Alan Silvestri, cumple con su función de apoyar la narrativa y potenciar las escenas de acción. A través de una combinación de elementos orquestales y electrónicos, logra crear una atmósfera coherente con el tono futurista y militar de la película. Aunque no destaca por su originalidad, sí ofrece una experiencia sonora sólida y efectiva, contribuyendo de manera significativa al impacto general del filme. Uno de los principales desafíos del guión es equilibrar la cantidad de personajes con el desarrollo de la historia. La película presenta un elenco amplio, cada uno con su propio trasfondo y motivaciones. Sin embargo, el tiempo limitado obliga a simplificar muchos de estos elementos, lo que puede dar lugar a personajes menos desarrollados de lo deseado. Este es un problema común en películas que intentan establecer un universo amplio desde el inicio. En términos estructurales, el guión sigue un formato clásico de introducción, desarrollo y clímax, con múltiples escenas de acción distribuidas a lo largo de la narrativa. Los guionistas utilizan giros argumentales, como revelaciones de identidad y conexiones del pasado, para mantener el interés del espectador. Aunque estos recursos son efectivos en ciertos momentos, en otros pueden parecer predecibles o poco profundos. El diálogo es otro aspecto importante del trabajo de los escritores. En la película, cumple principalmente una función informativa, proporcionando detalles sobre la trama, la tecnología y las motivaciones de los personajes. Sin embargo, en algunos casos, los diálogos pueden resultar poco naturales o excesivamente explicativos, lo que afecta la fluidez de la narrativa. El desenlace de G.I. Joe, The Rise of Cobra, representa el punto culminante de todos los conflictos planteados a lo largo de la historia, combinando acción intensa, revelaciones importantes y cierres parciales que dejan abierta la puerta a futuras continuaciones. La parte final de la película se centra en el enfrentamiento directo entre el equipo G.I. Joe y la organización Cobra, en una batalla que no solo es física, sino también emocional para varios personajes clave. La secuencia final se desarrolla principalmente en una base submarina ubicada bajo el hielo del Ártico,
donde Cobra ha establecido su centro de operaciones. Este escenario no es casual, ya que simboliza el aislamiento y el secretismo de la organización, además de proporcionar un entorno visualmente impactante. Desde aquí, los villanos planean lanzar múltiples ojivas equipadas con nanomites hacia ciudades estratégicas del mundo, con el objetivo de desestabilizar el orden global y consolidar su poder. El equipo G.I. Joe organiza una misión para infiltrarse en esta base y detener el lanzamiento de las armas. Esta operación representa la última oportunidad para evitar una catástrofe global. La tensión aumenta a medida que los protagonistas se adentran en territorio enemigo, enfrentándose a múltiples obstáculos y enemigos altamente entrenados. La narrativa en esta fase se caracteriza por su ritmo acelerado y la constante alternancia entre diferentes líneas de acción. Uno de los elementos más importantes del final es la confrontación entre Duke y el Doctor, quien se revela completamente como el futuro comandante Cobra. Este enfrentamiento no es solo físico, sino también emocional, ya que el Doctor es en realidad Rex Lewis, el hermano de Anna, la baronesa, y antiguo conocido de Duke. Esta revelación añade una capa de complejidad al conflicto, ya que conecta el presente con eventos del pasado que marcaron profundamente a los personajes. Durante este enfrentamiento, Duke intenta apelar a la humanidad de Rex, recordándole quién era antes de convertirse en el villano que ahora es. Sin embargo, Rex ha abrazado completamente su nueva identidad, convencido de que su visión del mundo es la correcta. Este rechazo simboliza la pérdida total de su antigua personalidad y la consolidación de su rol como antagonista principal. La transformación de Rex en el comandante Cobra es uno de los momentos más significativos del desenlace, ya que establece la figura del villano central para posibles futuras historias. Paralelamente, la baronesa experimenta un conflicto interno crucial. A lo largo de la película, se ha mostrado como una antagonista fría y eficiente, pero en los momentos finales, comienzan a resurgir recuerdos de su vida anterior y de su relación con Duke. Estos recuerdos generan dudas sobre su lealtad hacia Cobra. En un momento decisivo, ella opta por ayudar a Duke, lo que marca un giro importante en su arco narrativo. Este acto puede interpretarse como un primer paso hacia la redención, aunque no representa una transformación completa. Otro enfrentamiento clave es el de Snake Eyes contra Storm Shadow. Esta batalla tiene un fuerte componente personal, ya que ambos personajes comparten un pasado como miembros del mismo clan ninja. La confrontación final entre ellos no solo es una demostración de habilidades físicas, sino también la resolución de una rivalidad basada en la traición y el honor. Durante este combate, se revelan más detalles sobre los eventos que los separaron, lo que añade profundidad a su conflicto. Aunque Snake Eyes logra imponerse, el destino de Storm Shadow queda ambiguo, lo que sugiere que su historia no ha terminado. Mientras tanto, el equipo G.I. Joe trabaja para detener el lanzamiento de las ojivas. La tensión alcanza su punto máximo cuando el tiempo se agota y las armas están a punto de ser activadas. A través de una combinación de esfuerzo colectivo, sacrificio y habilidad, logran neutralizar la amenaza principal. Este momento refuerza uno de los temas centrales de la película, la importancia del trabajo en equipo frente a una amenaza global. Sin embargo, el desenlace no es completamente cerrado. Aunque la base submarina sufre daños significativos y los planes inmediatos de Cobra son frustrados, la organización en sí no es destruida. De hecho, algunos de sus líderes logran sobrevivir, lo que deja claro que la amenaza persiste. Este tipo de final es característico de las películas que buscan establecer una franquicia, ya que permite continuar la historia en futuras entregas. Uno de los momentos finales muestra la captura de varios villanos, incluyendo a McCullen, quien ha sido transformado en Destro. Esta transformación es simbólica, ya que representa la pérdida de su humanidad y su completa alineación con Cobra. Por otro lado, el comandante Cobra también es capturado, pero se sugiere que su encarcelamiento podría no ser permanente. Esta ambigüedad añade un elemento de intriga y anticipación. El cierre de la película también incluye un reconocimiento al crecimiento de los protagonistas. Duke y Ripcord, quienes al inicio eran soldados convencionales, han demostrado su valor y compromiso, ganándose su lugar dentro del equipo G.I. Joe. Este desarrollo refuerza la idea de que el heroísmo no depende únicamente de habilidades, sino también de decisiones y sacrificios. En términos emocionales, el final ofrece una mezcla de resolución y apertura. Algunos conflictos, como la amenaza inmediata de los nanomites, se resuelven de manera satisfactoria. Otros,
como las relaciones entre los personajes y la lucha contra Cobra, quedan abiertos. Este equilibrio permite que el espectador sienta una cierta conclusión, pero también curiosidad por lo que vendrá después. Visualmente, el desenlace mantiene el estilo espectacular que caracteriza a toda la película. Explosiones, combates y efectos especiales dominan la pantalla, creando una experiencia intensa y dinámica. La destrucción parcial de la base submarina añade un elemento de caos que refuerza la sensación de peligro y urgencia. Desde una perspectiva narrativa, el final cumple con las expectativas del género. Ofrece un enfrentamiento decisivo, resuelve el conflicto principal y deja elementos abiertos para futuras historias. Aunque no profundiza excesivamente en los aspectos emocionales, sí logra cerrar los arcos más importantes de manera coherente con el tono general de la película. En conclusión, el final de G.I. Joe, The Rise of Cobra, es una combinación de acción, revelaciones y preparación para el futuro. A través de enfrentamientos clave, decisiones importantes y giros narrativos, la película logra cerrar su historia principal, mientras establece las bases para una continuación. Es un desenlace que prioriza el espectáculo y la emoción inmediata, pero que también deja espacio para el desarrollo de la historia en el universo de G.I. Joe. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, es mucho más que una simple producción de acción. También es un proyecto industrial, comercial y creativo que forma parte de una estrategia más amplia de adaptación de marcas de juguetes al cine moderno. Analizar todo lo demás alrededor de la película permite entender su contexto cultural, su impacto en la industria y las decisiones que la convirtieron en lo que finalmente llegó a la pantalla. Uno de los aspectos más importantes para entender esta película es su origen. La historia nace a partir de la franquicia de figuras de acción de Hasbro, que durante décadas había sido muy popular en diferentes generaciones. Estas figuras no solo eran juguetes, sino que también estaban acompañadas de series animadas, cómics y una mitología propia. Cuando Hollywood decidió adaptar G.I. Joe al cine, el objetivo no era únicamente contar una historia, sino construir una franquicia cinematográfica global que pudiera competir con otras sagas de acción y superhéroes. Desde el punto de vista de producción, la película fue concebida como un proyecto de gran presupuesto. Esto significó una inversión enorme en efectos visuales, escenarios internacionales y diseño de producción. El objetivo era claro: crear una experiencia cinematográfica espectacular que pudiera atraer a audiencias de todo el mundo. Por esta razón, la película se filmó en múltiples locaciones y utilizó estudios avanzados para construir sets digitales y físicos altamente detallados. El diseño del mundo de G.I. Joe también es un punto clave. La película no busca representar la realidad de manera estricta, sino crear una versión estilizada del mundo militar y tecnológico. Esto se refleja en los trajes, las armas y los vehículos, todos con un diseño futurista. La idea era que cada elemento visual se sintiera exagerado, pero coherente dentro del universo de la película. Este enfoque es típico de adaptaciones de cómics y juguetes, donde la estética tiene un papel tan importante como la historia. Otro elemento relevante es la construcción del universo narrativo. G.I. Joe, The Rise of Cobra, no intenta contar una historia cerrada, sino establecer las bases de un mundo más grande. Se introducen múltiples personajes, organizaciones y tecnologías que pueden ser exploradas en futuras entregas. Este tipo de narrativa expansiva es común en franquicias modernas, donde cada película funciona como una pieza dentro de un universo mayor. En términos de marketing, la película fue acompañada por una campaña global muy intensa. Se lanzaron tráilers, juguetes, videojuegos y productos promocionales antes y después del estreno. La estrategia estaba diseñada para generar expectativa y conectar la película con el público que ya conocía la marca. Este tipo de marketing transmedia es fundamental en producciones basadas en franquicias comerciales, ya que no solo venden una película, sino un universo completo de productos. El enfoque internacional de la película también es importante. A diferencia de producciones más centradas en un solo país, esta historia está pensada para un público global. Por eso incluye personajes de diferentes nacionalidades y escenarios en distintas partes del mundo. Esta estrategia busca aumentar su atractivo en mercados internacionales, que hoy en día son esenciales para el éxito de grandes producciones. Otro aspecto interesante es la forma en que la película combina ciencia ficción con elementos militares. Aunque la base de la historia es un equipo de élite del ejército,
La tecnología que utilizan es completamente futurista. Esto incluye armas basadas en nanomáquinas, trajes de velocidad avanzada y bases secretas submarinas. Esta mezcla de géneros permite que la película se distinga de otras producciones militares más realistas. En cuanto a su recepción cultural, la película tuvo opiniones divididas desde su estreno. Parte del público la disfrutó por su estilo exagerado y su enfoque en la acción constante, mientras que otra parte criticó su falta de profundidad narrativa. Este tipo de división es común en películas que priorizan el espectáculo sobre la historia. Sin embargo, con el tiempo, la película ha encontrado un lugar dentro del cine de entretenimiento puro, siendo vista como una obra que cumple su objetivo sin pretensiones mayores. Un punto importante en su análisis es el desarrollo de personajes. Aunque la película presenta muchos personajes interesantes, no todos reciben el mismo nivel de desarrollo. Esto se debe en parte a la gran cantidad de protagonistas y a la necesidad de establecer un universo amplio en poco tiempo. Como resultado, algunos personajes funcionan más como arquetipos que como individuos completamente desarrollados. También es relevante hablar de la evolución de la franquicia. El éxito comercial de la película permitió la creación de una secuela, G.I. Joe: Retaliation, que continuó expandiendo el universo y modificó parte del elenco y el enfoque narrativo. Esta continuación muestra que, desde una perspectiva industrial, la primera película cumplió su función de establecer una base para futuras historias. Desde el punto de vista técnico, la película representa un momento importante en el uso del CGI en Hollywood. A finales de la década de 2000, la industria cinematográfica estaba en plena expansión digital, y esta película aprovechó al máximo las herramientas disponibles. Esto se refleja en la creación de escenarios digitales, simulaciones de destrucción y personajes en entornos completamente generados por computadora. El estilo visual también es parte esencial de su identidad. La película utiliza colores intensos, contrastes fuertes y una iluminación dramática para crear una sensación de hiperrealidad. Este estilo se aleja del realismo tradicional y se acerca más a la estética de los cómics. Esto es intencional, ya que busca replicar la sensación de las historias originales de G.I. Joe en un formato cinematográfico moderno. Otro punto interesante es la representación del trabajo en equipo. Aunque la película tiene varios protagonistas, el tema central es la colaboración entre diferentes especialistas para enfrentar una amenaza global. Cada personaje aporta habilidades únicas, lo que refuerza la idea de que el éxito depende de la cooperación. Este mensaje es común en historias militares y de superhéroes. En términos de impacto en la industria, la película forma parte de una tendencia más amplia de adaptar juguetes y marcas conocidas al cine. Este modelo ha sido utilizado en otras franquicias exitosas y demuestra cómo el entretenimiento moderno está profundamente conectado con el marketing y la expansión de marcas. Hasbro ha sido una de las compañías más activas en este tipo de proyectos. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto de villanos. En lugar de presentar un único antagonista claro desde el inicio, la historia construye gradualmente la organización Cobra como una amenaza global. Esto permite desarrollar una estructura de villanía más compleja, donde diferentes personajes cumplen roles dentro de una misma organización. Otro elemento que vale la pena destacar es el ritmo narrativo. La película está diseñada para mantener una velocidad constante, con muy pocos momentos de pausa. Esto es intencional, ya que busca mantener la atención del espectador en todo momento. Sin embargo, este ritmo también puede dificultar la profundización emocional en algunos momentos clave. En conclusión, G.I. Joe: The Rise of Cobra es una obra que debe entenderse no solo como una película de acción, sino como parte de un proyecto industrial más amplio. Su importancia no radica únicamente en su historia, sino en su papel dentro de la expansión de una franquicia global, su uso intensivo de tecnología digital y su enfoque en el entretenimiento masivo. Es una película que refleja claramente la forma en que Hollywood combina narrativa, marketing y tecnología para crear experiencias cinematográficas diseñadas para audiencias globales. La película G.I. Joe: The Rise of Cobra no solo fue un producto de entretenimiento de gran presupuesto, sino que también estuvo rodeada de varias controversias y debates, desde su etapa de producción hasta su recepción final. Estas controversias no llegaron a convertirse en escándalos mayores, pero sí influyeron en la percepción del público, la crítica y parte de la industria cinematográfica. Analizar estos puntos permite entender por qué la película generó opiniones tan divididas y por qué su legado es complejo dentro del cine de acción moderno.
Una de las primeras controversias surgió durante el desarrollo del guión. Desde el inicio, el proyecto enfrentó dudas sobre cómo adaptar una franquicia de juguetes de Hasbro al cine de acción real. Muchos fanáticos del material original consideraban que la esencia de G.I. Joe, basada en sus cómics y series animadas, podía perderse en una adaptación demasiado orientada al espectáculo hollywoodense. Esta preocupación se centraba en el hecho de que la película parecía alejarse del tono más clásico de la franquicia para adoptar un estilo más moderno, tecnológico y exagerado. Otra controversia importante estuvo relacionada con la fidelidad al material original. Algunos seguidores de G.I. Joe criticaron los cambios en la historia de origen de personajes clave. Por ejemplo, la transformación de ciertos personajes en figuras más tecnológicas o la reinterpretación de sus motivaciones generó debate. En particular, la forma en que se presentó la organización Cobra y su evolución dentro de la trama fue vista por algunos como una desviación significativa respecto a versiones anteriores del universo G.I. Joe. Esto generó una división entre quienes aceptaban la reinterpretación moderna y quienes preferían una adaptación más fiel. El tono de la película también fue motivo de discusión. G.I. Joe, The Rise of Cobra, oscila entre la acción seria y elementos casi caricaturescos, lo que llevó a algunos críticos a señalar una falta de coherencia tonal. Mientras que algunos espectadores disfrutaron del estilo exagerado y tipo cómic, otros consideraron que la película no lograba decidir si quería ser una historia seria de acción militar o una fantasía de ciencia ficción ligera. Esta ambigüedad tonal fue vista como una debilidad narrativa y generó debates sobre la dirección creativa del proyecto. También hubo controversia en torno al casting. La elección de actores principales generó opiniones mixtas, especialmente en el caso de personajes icónicos. Algunos fanáticos cuestionaron si los actores elegidos encajaban con las versiones originales de los personajes en cuanto a apariencia, personalidad o trasfondo. Aunque el elenco incluía nombres conocidos como Channing Tatum y Sienna Miller, no todos los fans estuvieron satisfechos con la representación de sus personajes favoritos. Este tipo de controversia es común en adaptaciones de franquicias con bases de seguidores muy leales. Otro punto de discusión fue el uso intensivo de efectos visuales. Aunque el CGI fue uno de los elementos más destacados de la película, también fue criticado por algunos por ser excesivo o poco realista en ciertas escenas. La destrucción de ciudades y el uso de tecnología futurista generaron opiniones divididas, ya que algunos espectadores sintieron que el exceso de efectos digitales restaba credibilidad a la historia. En particular, escenas como las persecuciones en entornos urbanos generaron debates sobre si el CGI estaba bien integrado o si dominaba demasiado la imagen. La representación de la ciencia y la tecnología también fue objeto de controversia. El concepto de los nanomites, una tecnología ficticia capaz de destruir materia a nivel molecular, fue visto por algunos como científicamente inverosímil, incluso dentro del contexto de la ciencia ficción. Aunque este tipo de elementos es común en el género, algunos críticos señalaron que la película no explicaba de manera suficientemente clara sus propias reglas internas, lo que generaba confusión narrativa. Otra controversia menor estuvo relacionada con el ritmo de la película. Algunos críticos señalaron que la película avanzaba demasiado rápido, introduciendo personajes, conflictos y ubicaciones sin el desarrollo necesario. Esto llevó a la percepción de que la historia era superficial o apresurada. Aunque esto no es una controversia en sentido tradicional, sí generó debate entre quienes valoraban el ritmo acelerado como entretenimiento y quienes lo veían como una debilidad estructural. En el ámbito de la crítica profesional, la película recibió reseñas mixtas a negativas en su estreno. Muchos críticos señalaron problemas en el guión, diálogos poco naturales y falta de profundidad emocional. Estas críticas influyeron en la percepción pública y alimentaron la discusión sobre si la película era un ejemplo de entretenimiento efectivo o un fracaso narrativo. Sin embargo, también hubo quienes reconocieron su valor como espectáculo visual, lo que añadió más polarización a su recepción. Otro aspecto controvertido fue la forma en que la película intentó establecer una franquicia cinematográfica. Algunos analistas de la industria señalaron que la película parecía más enfocada en construir un universo expandido que en contar una historia cerrada y satisfactoria. Este enfoque, aunque común en el cine moderno, fue criticado en su momento por parecer más comercial que narrativo. La intención de crear secuelas y productos derivados influyó en la estructura de la película,
lo que generó debates sobre la prioridad entre arte y negocio. La relación entre acción y narrativa también fue objeto de controversia. Mientras que algunos espectadores disfrutaron del ritmo constante de acción, otros sintieron que la película sacrificaba desarrollo de personajes y coherencia narrativa en favor del espectáculo. Esta división refleja una tensión común en el cine de gran presupuesto, donde el equilibrio entre historia y acción es difícil de lograr. También se discutió el tratamiento de los personajes femeninos. Aunque la película incluye figuras femeninas fuertes, como la baronesa, interpretada por Sienna Miller, algunos críticos señalaron que sus arcos narrativos no estaban completamente desarrollados, o que dependían demasiado de sus relaciones con personajes masculinos. Este tipo de análisis generó debates sobre la representación de género en películas de acción de esa época. Otro punto de controversia fue el enfoque estilístico del director Stephen Sommers. Su estilo visual, caracterizado por acción exagerada y escenas altamente estilizadas, fue elogiado por algunos y criticado por otros. Mientras algunos lo veían como un enfoque divertido y coherente con el material original, otros lo consideraban excesivo o poco refinado. Con el paso del tiempo, muchas de estas controversias han perdido intensidad, pero siguen siendo parte del análisis de la película. Hoy en día, G.I. Joe, The Rise of Cobra, suele ser vista como una película polarizadora, ni completamente exitosa en términos críticos, ni un fracaso absoluto en términos comerciales. Su legado está marcado precisamente por estas discusiones. En conclusión, las controversias alrededor de G.I. Joe, The Rise of Cobra, abarcan desde la fidelidad al material original hasta decisiones creativas, técnicas y narrativas. Estas discusiones reflejan los desafíos de adaptar una franquicia popular al cine moderno y muestran cómo diferentes expectativas pueden generar opiniones muy distintas sobre una misma obra. La película G.I. Joe, The Rise of Cobra, todavía tiene varios aspectos interesantes que no siempre se analizan a fondo, pero que ayudan a entender mejor su lugar dentro del cine de acción moderno, su impacto en la cultura popular y su importancia dentro de las estrategias de Hollywood para construir franquicias globales. Más allá de su historia principal, sus efectos visuales o su taquilla, la película también puede estudiarse desde su influencia, su diseño de personajes, su construcción del mundo y su legado dentro del género. Uno de los puntos más interesantes es cómo la película intenta construir un universo cinematográfico antes de que este concepto se volviera completamente dominante en Hollywood. En la época de su estreno, la idea de crear historias interconectadas entre varias películas aún estaba en evolución. G.I. Joe, The Rise of Cobra, ya presentaba elementos claramente diseñados para futuras entregas, personajes con pasados abiertos, organizaciones con estructuras no totalmente explicadas y finales que no cerraban completamente la historia. Esto demuestra que el objetivo no era solo contar una película, sino establecer una base para múltiples historias futuras. Otro aspecto importante es el diseño del mundo tecnológico. La película presenta una visión del futuro, donde la guerra está completamente automatizada y basada en ciencia avanzada. Desde los nanomites hasta los trajes de velocidad, todo está pensado para mostrar una evolución extrema del combate moderno. Este tipo de tecnología ficticia refleja el interés del cine de la época por explorar los límites entre ciencia real y ciencia ficción. Aunque muchos de estos conceptos no son científicamente posibles, funcionan dentro del lenguaje visual del cine de acción. También es interesante analizar la forma en que la película trata la identidad de los personajes. Muchos de ellos no son presentados como individuos complejos desde el inicio, sino como roles dentro de una estructura militar. Con el tiempo, algunos de estos personajes desarrollan más profundidad, pero el enfoque principal sigue siendo su función dentro del equipo. Esto refuerza la idea de que la película prioriza el trabajo en equipo sobre el desarrollo individual profundo. El estilo visual también es un tema clave. G.I. Joe, The Rise of Cobra, utiliza una estética muy marcada por colores intensos, iluminación artificial y escenarios altamente estilizados. Este enfoque no busca representar la realidad, sino crear una versión exagerada y dinámica del mundo. Esta decisión estética se alinea con el origen de la franquicia en los cómics y juguetes, donde el realismo no es el objetivo principal. Otro elemento que vale la pena destacar es la manera en que la película utiliza diferentes localizaciones internacionales. A lo largo de la historia, los personajes viajan por varios países y ciudades, lo que da una sensación de escala global.
Este tipo de narrativa internacional es común en películas de acción modernas, ya que ayuda a aumentar el atractivo global del producto y a conectar con audiencias de diferentes regiones. También es relevante el papel de la tecnología narrativa dentro de la película. Muchos elementos de la historia se explican a través de dispositivos, pantallas, hologramas y explicaciones técnicas. Esto refleja una tendencia del cine contemporáneo a integrar la tecnología no solo como parte del argumento, sino también como herramienta de exposición narrativa. En cuanto al diseño de los villanos, la película presenta una evolución interesante. En lugar de tener un único antagonista claro desde el principio, la historia construye gradualmente una organización compleja. Cobra no es solo un personaje, sino una estructura completa con múltiples niveles de poder. Esto permite que el conflicto sea más amplio y no dependa únicamente de una sola figura. Otro aspecto poco comentado es el uso del humor dentro de la película. Aunque es principalmente una historia de acción, incluye momentos ligeros y diálogos con tono humorístico. Este humor sirve para equilibrar la intensidad de las escenas de acción y hacer la película más accesible para un público amplio. Sin embargo, este mismo elemento también contribuye a la percepción de inconsistencia tonal en algunos momentos. La relación entre los personajes principales también tiene un papel importante en la narrativa. Aunque no se desarrolla de forma profundamente emocional, sí sirve como motor para ciertos conflictos. Las conexiones del pasado entre héroes y villanos añaden una capa adicional de drama, incluso si no siempre se exploran en profundidad. En el aspecto técnico, la película representa un momento de transición en el uso del CGI en Hollywood. A finales de la década de 2000, los efectos digitales estaban evolucionando rápidamente, y esta película es un ejemplo claro de cómo la industria empezaba a depender cada vez más de estas herramientas para construir mundos completos. Esto permitió crear escenas que antes habrían sido imposibles de filmar. También es importante considerar el papel del diseño sonoro. Aunque a menudo pasa desapercibido, el sonido en la película es fundamental para crear impacto en las escenas de acción. Explosiones, disparos y efectos mecánicos están cuidadosamente diseñados para aumentar la sensación de intensidad y velocidad. Otro punto interesante es la forma en que la película representa la idea de la organización militar secreta. G.I. Joe no es un ejército convencional, sino un equipo especializado que opera fuera de las estructuras tradicionales. Este concepto conecta con otras historias similares dentro del cine de acción y espionaje, donde grupos reducidos tienen la responsabilidad de salvar el mundo. En términos de legado, G.I. Joe, The Rise of Cobra, ayudó a mantener viva una franquicia que ya tenía décadas de historia. Aunque no fue la película más aclamada de su tiempo, sí logró reintroducir la marca a nuevas generaciones. Esto permitió la creación de nuevos productos, secuelas y expansión del universo narrativo. También es interesante observar cómo la película encaja dentro del contexto del cine de su época. A finales de los años 2000, Hollywood estaba dominado por películas de acción con grandes efectos visuales, muchas de ellas basadas en cómics o franquicias conocidas. En ese sentido, esta película forma parte de una tendencia más amplia hacia el cine de espectáculo global. Otro elemento relevante es la manera en que la película maneja el concepto de traición y lealtad. Muchos personajes tienen conexiones personales que se ven afectadas por sus decisiones. Este tema se repite a lo largo de la historia y sirve como base para varios conflictos importantes. Finalmente, es importante destacar que la película funciona principalmente como entretenimiento. No busca ofrecer una narrativa profundamente filosófica o compleja, sino una experiencia visual intensa y dinámica. Este objetivo se cumple en gran medida, incluso si no satisface a todos los espectadores por igual. En conclusión, G.I. Joe, The Rise of Cobra, es una película que puede analizarse desde múltiples perspectivas: industrial, narrativa, visual y cultural. Aunque muchas veces se la recuerda solo como una película de acción con efectos especiales, en realidad representa un momento importante en la evolución del cine comercial moderno y en la expansión de franquicias globales basadas en marcas ya establecidas.